Bueno, prest gaude, beraz, hasi egingo gera. Tokiko gobernu batzarrak onartutako hainbat gaiekin, horietako denengoa Errondo paseadekuari dagokiona, gaur onartu dugu. Errondo paseadekoa eta Kardos denengotik Amara Berriko ikastetxeraino urbanizatzeko proiektuko obrak kontratatzeko espediente berria. Dakizuten bezala hau aurrekoan atera gendun, baino etzan inora aurkeztu, eta gaur prezio eguneratuta berriro espedientea atera dugu, 149.377 euroko aurrekontuarekin, eta bilabete terdiko egikaritze epea izango duena. Proiektuaren helburua izango ditzateke hain zuzen ere espadoi berri bat sortzea, erdi bitzailean, aparkadeku dinea berri baten ondoan, aparkadeku plazak handitu egingo dirateke, eta gero gainera baita ere, oinezkoen pasabideak igo egingo dirateke berdinduaz. Decía que uno de los temas aprobados por la Junta de Gobierno local de hoy es relativo al Paseo de Rondo, a una intervención que queremos hacer y que sacamos a concurso hace algunos meses, pero el concurso queda desierto y hoy hemos vuelto a sacar el expediente a licitación con una actualización en el presupuesto. Concretamente tendrá un presupuesto de 159.377 euros y un plazo de ejecución de 2 meses y medio. Lo que se prevé con esta actuación es intervenir en el Paseo de Rondo desde Carlos I hasta el Colegio Amara Berri, sacando una nueva mediana y aumentando el número de plazas de aparcamiento que hay en este ámbito, pasando 2 a batería, de forma que se producirá una mejora en lo que es la demanda de aparcamiento del barrio de Amara y también, al mismo tiempo, una mejora en la seguridad vial con la velocidad de los vehículos, porque se prevé el ejecutar pasos de peatones elevados, dando prioridad de esta manera a los peatones. Bigarren gaia hondartzei dagokiena izango ditzateke, hainbat gai dira, puntu ezberdinak dira eguneko gai zerrendan onartutakoak, baina denak hondartzei dagozkienak, bata hondarretako hondartzari, gaurkoan kanoak alokatzeko zerbitzuaren emakidaren kudeak eta kontratatzeko espedientea onartu dugu, kanon gisa 4.500 euro eskatuko duen kontratua izango ditzateke hau. Kontxak hondartzaren egadeko denengo eta bigarren tabernen ustiapenaren kudeaketa ere kontrataziora atera dugu, eta emakidadunak kanon gisa gutxienez 33.000 euroko kanona eskainiko du denboraldiko denengo doteagatik eta 18.000 euroko kanona bigarren doteagatik. Eta azkenik, Santa Clara Ugartean dagoen tabernari dagokion emakida ere gaurkoan kontratatzeko espedientea onartu dugu, eta guztira honek izango duen kanona 19.000 eurotakoa izango ditzateke. La siguiente cuestión o cuestiones, porque son varios puntos de orden del día, son relativos a expedientes de contratación de servicios en las playas donostiarras, concretamente en el caso de la playa de Ondarreta, la contratación de la gestión de la concesión del servicio de alquiler de canoas, con un canon de 4.500 euros por temporada. En el caso de La Concha, lo que hemos aprobado es el expediente para la contratación de la gestión de la explotación de los bares 1 y 2 del voladizo de la misma playa, y el concesionario ofertará en concepto de canon una cantidad mínima de 33.000 euros por temporada por el lote 1 y 18.000 por temporada por el lote 2. Y finalmente, de Isla Santa Clara, también hemos aprobado el expediente de contratación de la gestión de la explotación del bar situado en la isla, en el embarcadero, y el concesionario ofertará un concepto de canon una cantidad mínima de 19.000 euros. Eta azken gaia izango ditzateke soinuaren planari dagokiona, dakizuten bezala, urteak daramagu prozesu hau aurrera eramaten, bere garaian 2022 urtean Zarataren mapa estrategikoa onartu genuen, eta bertan jasotzen diren emaitzak kontutan hartuta, gaur behin betikoz onartu dugu 2024-2029 soinu giro hobetzeko ekintza plana. Bertan jasotzen dira, hain zuzen ere, mapa hartan identifikatzen ziren puntu horietan, zein jarduera aurrera eraman beharko genituzken, hain zuzen ere, Zarata mapa hori hobetze aldera. Decía, la última cuestión es relativa al plan de ambiente sonoro. Como sabéis, llevamos ya tiempo trabajando en esta cuestión, cumpliendo las exigencias de la legislatura o de la legislativa
de la legislación europea con respecto a esta materia. En el año 2022 elaboramos el plan o el mapa estratégico del ruido y en base a los resultados que obtuvimos en ese mapa, pues lo que hemos hecho hoy es aprobar de forma definitiva el Plan de Acción para la Mejora del Ambiente Sonoro 2024-2029. Y pues en este plan es donde se recogen las principales acciones para mejorar el ambiente sonoro de nuestra ciudad. Eta hoxe, nik eguneko gai zerrendatik nituen gaiak, edo horiexek, eta hemendik aurrera, gai hauen inguruan galderarik badain bazenute, edo beste gairen baten inguruan galderarik badin badezute, zuen esanetara nago. ¿Hay fecha aproximada para firmar ante notario los cuarteles? No, todavía no hemos establecido una fecha concreta. Tan pronto lo hagamos, os lo comunicaremos. Estamos en contacto con el Ministerio de Defensa para gestionar ya lo que es la determinación de una fecha. Alguien está escribiendo, ¿eh? Vale. Yo quería preguntar si esta decisión que se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno sobre el Paseo Rondo tiene algo que ver con el tema del parking de motos. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Ese es el que quedó desierto. La nueva configuración lo que permite es que los días de partido de fútbol, precisamente el parking de motos se pueda establecer en esa zona. En lo que es el tramo del Paseo de Rondo entre el Colegio Amaraberri y Carlos I, desde los bajos de la variante hasta el Colegio Amaraberri. ¿En días de partido? Sí. Sobre el plan de ambiente sonoro 2024-2029, ¿hay alguna previsión presupuestaria para implementar estas acciones? Pues habrá que empezar a incluirlas ahora. Es decir, una vez que se ha aprobado de forma definitiva ya en el ejercicio 2026, pues tendrá que haber una partida o unas partidas para empezar a abordar los distintos puntos que se determinan en ese plan. Pero hasta que no tuviéramos el plan aprobado de forma definitiva, pues la verdad es que no era posible el que pudiéramos destinar partidas a dicho fin. Como ya sé que me echaban de menos los del streaming, pues nada. Preguntan desde Onda Cero, el día 14 parece ser que comienza a sancionarse a quien incumpla con la ZB. Euskera hasta gaztelaniaz, ¿qué mensaje lanza de cara a los conductores? Bueno, egia da, datorren martxoaren 14 aurrera, eta ja 3 hilabete daramazkigu frogatan nolabait esateko, isuri gutxiko eremua erabat indarrean sartzen da, eta etiketarik ez duten ibilgailuek ezingo dute bertara sartu. Orain arte sartzen aritu direnak abisatu egin ditugu, 7.000-tik gora komunikazio igorri ditugu, eta nik espero dut orain arte egindako dan horrek laguntzea aldik eta isun gutxien jartzen. Helburua ez delako hori, helburua da hain zuzen ere ordenantzak markatzen duen hori betetzea. Eta espero dut hilabete hauek guztiontzat baliagarri izatea, hain zuzen ere ohitura berri horietara moldatzeko. Decía que la zona de bajas emisiones entra en vigor ya al 100% el próximo 14 de marzo. Desde el mes de diciembre, que lo pusimos en marcha, pues hemos estado en un periodo de pruebas en el que lo que hemos hecho es comunicar a los vehículos que no tienen etiqueta ambiental, pues que no pueden acceder a esa zona de bajas emisiones. Hemos cursado más de 7.000 comunicaciones informando precisamente a quienes estaban entrando de la zona de bajas emisiones sin poder hacerlo conforme a lo que determina la ordenanza. Yo creo que ese periodo de adaptación pues probablemente nos haya servido a todos pues para aprender y para ser conscientes, y espero pues que a partir del 14 de marzo ya esos 3 meses hayan servido para que pues las sanciones sean las mínimas posibles, porque tampoco se trata de sancionar, sino de lo que se trata es de que cumplamos la ordenanza que establece esa zona de bajas emisiones. Eta Irutxuloko hitzatik ZM-ren, Z-mare edo delako horren aferaren aurrean, zeintzuk dira udalak egingo dituen urrengo urratsak?
Bueno, emakida hori Kostasek udaletxeari egindako emakida da, baina gero, lehiaketa bitartez, kudeatzaile bat dago bertan, eta bertan, Kostasek igorritako espediente horretan ematen diren ezbetetzeak, emakida hori daukanaren ardura dira. Orduan, momentu honetan udaletxeak ematen duen pausoa da, kudeaketan ari danari, jakinaraztea ze espediente edarazi zaion udaletxeari, eta ze isun proposamen edarazi zaion udaletxeari. Hemendik aurrera, basartuko gera alegazio fase batean, hau da, kudeaketa egiten ari denak, esan beharko du, horre da den, ez den, eta bar, eta guri dagokiguna da, exigitzea kudeatzaileari bete ditzada, kontzesio horrek dituen baldintzak, eta hori egiten ez baldin badu, noski isuna bere kargura izango ditzateke da. Decía que con respecto al Z-Mare, porque si no me vais a pedir que lo haga en castellano también, pues he sabido que la Delegación de Costas remitió un expediente sancionador al Ayuntamiento, que es quien tiene la concesión sobre el Z-Mare, pero esa concesión está después, mediante un concurso, cedida a un gestor, que es el que gestiona la instalación. Lo que nosotros hemos hecho es dar traslado al gestor de la instalación de ese expediente sancionador, con esos incumplimientos que se le imputan, para que pueda hacer las alegaciones oportunas y, en cualquier caso, requiriéndole a que cumpla las condiciones establecidas en la concesión bajo su responsabilidad, porque, evidentemente, esa sanción va a ser repetida a quien gestiona la instalación, que es quien tiene la responsabilidad de cumplir las condiciones de la concesión. Badago fetxa kartzelan ingurun hor A3 bandas inbartzen duten bileraren bat edo... Bai, baino ez dizut esango, aste honetan da, baino, ez da gure gauza bakarrik, hor desente jende ditu gera, eta hori komunikatuko dizuegu, bi erakunden artean adosten dugun moduan. Ez dut nik hori aurreratu nahi, baina bai, data dago. Bueno, behin da berriro adierazi dudan esperantza eta animo horrekin, ez? Adostasun bat iristeko nahiarekin, hain zuzen ere, Gartzeda desagertutakoan bertan adik eta azkarren txominenearen bigarren fasea egin ahal eta hortan, udalaren esku dagoen heinean errestasun guztiak jartzeko prestutasunarekin, dudari gabe. Sí, está la fecha para la reunión entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento en torno a lo que es la cárcel de Martutene está fijada, pero no la voy a desvelar porque, estaría desvelando tal vez algo que no debo sin hacerlo de mutuo acuerdo con la otra parte, entonces no creo que sea lo correcto, ¿no? Y las expectativas que yo tengo puestas de cara a esa reunión son optimistas, en el sentido de que creo que seremos capaces de llegar a un acuerdo que lo que permita es el rápido desarrollo y ejecución de la segunda fase de Txomin Enea. Desde luego, nosotros vamos con el espíritu de poner el máximo de facilidades para que eso sea así. ¿Se confirma que Vivienda, Madrid, Ministerio, va a hacer viviendas? Pues no me corresponde a mí contestar eso. Entonces, eso me imagino que será una de las cuestiones que se planteará en la reunión que tendremos próximamente. Iniciadas las obras de derribo del infierno, puesta en marcha esta iniciativa, quería preguntarle por los otros dos ámbitos en esa zona, como son la antigua parcela del Diario Vasco e incluso Illarra. ¿Qué noticias tiene o qué conocimiento tiene de cuándo podrían empezar estos desarrollos? Bueno, el próximo de la lista bajo nuestras previsiones sería Illarra, y confiamos en iniciar esas obras este año. Esa es la previsión que manejamos en este momento y estamos trabajando con los propietarios de dicho ámbito para que eso sea así. Y en el caso de la parcela del Diario Vasco, pues también nos gustaría que esto pudiera iniciarse este año. Y estamos trabajando con la propiedad para que eso también sea así.
Listo? Eskerrik asko.